Bien, nosotros hemos tratado en el diplomado, tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, de trabajar de manera transversal y también de manera vertical, sobre todo en este módulo 2, eh, cuatro asuntos de las actividades de aprendizaje o digamos de experiencias de este tipo. Una es que, como decía el profe el profe Oscar, queremos que nos enfrentemos o vivamos experiencias concretas alrededor de la virtualidad y que a partir de esas experiencias concretas podamos hacer observaciones reflexivas, en el sentido de mirar qué nos pasa, por qué nos pasa, cuáles son como los altos, los puntos bajos y a partir, digamos, de esas experiencias concretas y de esas observaciones que vamos haciendo, ir trabajando en unos niveles de mayor profundización a través de la interacción y también de los recursos educativos que ustedes trabajan, que tiene que ver con eh, uno poder recoger esas experiencias concretas, esas observaciones reflexivas en conceptualizaciones. Cole dirá que son conceptualizaciones abstractas, y es que podamos coger lo que nos pasa, lo que observamos y poderlas vincular o asociar allá a conceptualizaciones más relacionadas con lo que es la virtualidad, con la pedagogía y cómo a partir, digamos, de ese ciclo, porque eso es un ciclo, podemos lograr una experimentación activa. La experimentación activa ya tiene que ver con lo que nosotros les estamos pidiendo en los materialices, que son los diseños formativos. Y es decir, bueno, yo estoy viviendo esta experiencia, yo estoy haciendo esta observación de estos puntos, de estas limitaciones o de estas ventajas o de estos valores agregados, yo también los puedo conceptualizar. O sea, puedo mirar que vienen de tal o tal teoría, que puedo mirar estas metodologías y los puedo aterrizar a mi práctica docente. Esto es en términos muy generales lo que estamos tratando de vivir o que nos expongamos a estas experiencias para trabajar las distintas concesiones que tenemos, digamos, de la virtualidad, de las implementaciones y de los diseños que podemos hacer en este entorno. Entonces, en el módulo 2, digamos, nosotros hicimos eh, una serie de momentos, trabajamos unos series de momentos dentro de la actividad 1 que tenían que ver con qué caracteriza un proceso de virtualización. Entonces, a partir, digamos, de esa experiencia que les digo, de ese ciclo de aprendizaje que es como un bucle, pues nosotros empezamos a trabajar las implicaciones que tenía para la formación un proceso como la virtualidad, porque se expresa que la virtualidad va más allá de las tecnologías digitales. Son como eran las preguntas, las subpreguntas que guiaban esos momentos. ¿Cómo vemos reflejadas las características de la virtualidad en un objeto de aprendizaje? O sea, realmente cómo en un objeto que hicimos puede concretarse esas distintas características, además de la experiencia que estamos viviendo. Y lo que les pedíamos en el Materialice es un organizador previo, pero allí queríamos en esa hilación ir un poquito más allá. Bueno, yo vengo trabajando estos organizadores previos, o vengo trabajando estos grafos, o vengo presentando mis asignaturas, una actividad, pero ¿qué es lo que yo le agrego a partir de esa conceptualización que tengo? Y dijimos, digamos, dentro de lo que trabajamos es que tratamos de ir en la concesión de la virtualidad más allá de un manejo solamente técnico o instrumental de las herramientas. Entonces intentamos hacer ese esfuerzo con los recursos educativos que les propusimos y digamos en la misma interacción que ustedes han hecho han dado cuenta de eso. Entonces trabajamos como una característica fundamental la sincronía y la sincronía y cómo eso implica unas nuevas velocidades que tenemos que ir hilando o configurando con los ritmos de aprendizaje. Por eso a mí, digamos, resalto un poco acá lo que la propia Tatiana nos ha dicho en los foros, que la virtualidad tiene que ver también como con una cuestión ética
y que tiene que ver también como con los ritmos de aprendizaje, digamos, con las mismas motivaciones que se pueda tener a la hora de abordar, digamos, una experiencia de estas, una formación en una actividad formativa virtual. Y resalto también lo que nos decía el profe Oscar, o sea, se ha dado cuenta de asuntos que a veces los estudiantes no se dan cuenta, o sea, que creen que la modalidad virtual implica solamente poner allí unos contenidos o unas actividades de tipo sincrónico y asincrónico, pero que no hay más allá de esas actividades. Entonces, aquí en este punto de la desterritorialización, pues, como ustedes mismos lo han trabajado en los foros, implica diversas configuraciones. Eh, yo puedo poner actividades de tipo sincrónico como esta que estamos haciendo, pero puedo también poner actividades de tipo asíncrono, que son las que me facilitan, trabajo en recursos educativos, foros, eh, las entregas, los links que puedo hacer a las páginas web, digamos, toda la variedad que me ofrece el campus virtual y todas las otras herramientas. Aquí, claro, hay que tener en cuenta un asunto que ha sido, yo diría que de debate. Algunos profesores han dicho que los estudiantes todavía no están listos para asumir compromisos en este tipo de actividades virtuales, que le reclaman autonomía y le reclaman de alguna manera competencias tecnológicas, competencias de lectura y escritura. Pero yo les quiero hacer el llamado a la pregunta que les quiero hacer es, digamos, la otra posición que hay allí. Si nosotros mismos nos estamos formando en estas competencias, ¿por qué las reclamamos en los estudiantes? Entonces, cómo podemos lograr un balance allí? Digamos, si tendríamos cómo acompañar a los estudiantes en el fortalecimiento de sus competencias de autonomía, de sus competencias tecnológicas, porque esas condiciones ideales, ¿será que sí las tenemos? ¿Será que las necesitamos? Es un poco lo que quiero dejar aquí para que ahorita hablemos. El otro aspecto fuerte que encontramos como característica de la virtualidad, que nos posibilita decir que la virtualidad va más allá de que pongamos encuentros sincrónicos y asíncronos en una plataforma o en un ecosistema digital, es lo que tiene que ver con un fuerte trabajo sobre entregar el proceso de la autoevaluación y el monitoreo a los estudiantes. ¿Cómo eso lo logramos hacer? La interacción y colaboración entre pares e incluso ir a trabajar una comunidad de aprendizaje y si podemos ir más allá, trabajar comunidades de práctica. Digamos, toda nuestra aula virtual o nuestras actividades de aprendizaje podrían ir encaminadas a esos aspectos. Entonces, ese es también otro punto que quiero que miremos ahorita, cómo lo hemos propiciado, cómo lo hemos vivido y cómo se lo han pensado de alguna manera en las actividades que están diseñando. El otro aspecto, yo traje aquí o parte del foro que trabajamos, digamos, una de los aportes que se trabajó en el foro para mirar lo de la interactividad. Y es aquellas acciones conjuntas que estamos haciendo profesores y estudiantes en torno a un objeto de aprendizaje. Y aquí al fondo hay las discusiones o diálogos que se han dado en los foros alrededor de que, digamos, eh, cuál es como la diferencia entre formación, información y producción del conocimiento y cuál es el punto al que nosotros estamos abocando cuando hablamos de procesos de formación en un contexto virtual. ¿Cuáles son como las competencias en últimas que estamos tratando de trabajar con los estudiantes? Entonces yo aquí resalté a la profesora Alessandra Chaverra todo lo que ella nos dice de cómo formar estudiantes más críticos frente a la información y autónomos con mayor intervención para generar generar transformaciones sociales en su entorno. Entonces está muy bien lo que ella nos dice o lo que vimos de Levi,
que hay que tener una alfabetización básica, pero pues que de todas maneras eso, el trabajar con los estudiantes en herramientas, estrategias y prácticas para que aprendan a clasificar, filtrar, seleccionar, organizar, sintetizar la información, eh, no es solamente, no es suficiente, ¿no? Digamos, tenemos que ir a trabajar procesos de pensamiento crítico y creativo en los estudiantes a través de estos entornos. Y eh, ese es como el punto. Y aquí quiero dejar con este cierre de esta otra característica y es la parte de la flexibilidad. Y bueno, yo traje a la profe Tatiana, que por fortuna está aquí, y quiero mostrar lo que hacen los profesores, pero que también hacen nuestros estudiantes. Y es que uno puede seleccionar, dar unas orientaciones, incluso indicar minutos, como lo hicimos con el video de Pierre Levy, que solamente fuera 3 minutos, o dosificar las lecturas, pero es muy, digamos, diciente cuando un estudiante, un profesor no se queda, digamos, solamente con lo que dice el profesor o con lo que guía un facilitador, y es que va más allá, que también indaga. Algunos incluso buscaron otros textos de Pierre Levy, incluso algunos fueron a ver todo lo que él ha trabajado en inteligencia colectiva, digamos, entendiendo que está trabajando todo este contexto de la virtualización desde un enfoque educativo. Entonces, hasta allí yo les quiero como consultar eh, cuál fue el valor agregado de esa primera actividad en el sentido de la conceptualización y el aterrizaje de la virtualidad. Más allá pues de lo difícil que nos pueda parecer, de que nos faltan competencias tecnológicas, digamos, de la experiencia concreta que tenemos como profesores, ¿qué les aportó, digamos, en su práctica docente? Si hay una nueva conceptualización, si pudieron profundizar, si pudieron, o digamos, si estos elementos ya los tenían presentes en sus diseños, y que nos cuenten un poquito acerca de cómo fue ese trabajo, digamos, hilado, de ir de una experiencia concreta a una observación reflexiva, mirar qué pasó con la interacción que tuvieron con los colegas, y ya como eso lo aterrizaron en una actividad formativa. No sé si la profe Paola quiere empezar. ¿La profe Paola está todavía con nosotros? ¿No? ¿Se salió? A ver, yo miro. Profe Paola, aquí la veo. Cuéntenos un poquitico cómo le fue. ¿Tienes un micrófono bien? Listo, profe Tatiana. Adelante. Mientras la profe Paola le hace. Profe Tatiana, cuéntenos. Hola, buenos días. Buenos días, profe, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí, digamos que esta primera actividad tuvo que ver con el video, pues me generó muchas reflexiones, porque creo que en el video de Pierre Levy, pues se está hablando de la inteligencia colectiva, de la virtualidad, pero se está hablando finalmente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que, eh, no sé, a mí me generó muchas preguntas, por ejemplo, lo que él denomina el nomadismo, acerca de cómo las cosas cambian muy rápidamente, ¿no? Y creo que eso es algo que yo encuentro en mi labor docente, y que también encuentro mi labor en proyectos de extensión trabajando con docentes de escuelas públicas. Entonces, como que yo tengo en mi biblioteca personal, en mi formación, unos autores, unas autoras que llevan décadas, que tienen una información, pero digamos que los chicos
confrontan mucho esa información con cosas que les llegan muy rápido. Entonces a veces siento que yo voy a una velocidad y los muchachos van a otra. Entonces, y como que todo el tiempo hay la posibilidad de estar cuestionando también eso que yo doy en la clase, esos contenidos y esas formas con lo que está ocurriendo en las noticias, en el mundo. Y pues eso tiene que ver porque yo trabajo con estudiantes de ciencias sociales. Entonces, eso me parece como muy, muy interesante. Esa idea del nomadismo, de la velocidad, de cómo las cosas cambian de un lugar, cambian de lugar muy rápidamente y esas cosas pues es también el conocimiento. Eh, no sé, creo que también cuando hablaba, me parece muy interesante cuando él hablaba de las desigualdades sociales, él dice, las desigualdades sociales no desaparecen cuando aparece un nuevo sistema de comunicación, incluso lo aumenta. También me hacía pensar mucho en, pues, cuáles son los estudiantes que llegan a la Univalle, eh, cuál es como su capital cultural acerca de las herramientas digitales, más allá de tener un chat, de tener eh, de pronto un perfil de Facebook o de Instagram, ¿qué más hay allá para los chicos y qué otros mundos se mueven? No sé, pues, y de ahí podría comentar muchas cosas porque realmente quedé muy, muy inquieta a partir de los planteamientos de este autor. Vale, profe, muchas gracias. Sí, hay tres puntos que nos deja allí pues varios, ¿no? Pero nos deja de nuevo, digamos, cuáles son las competencias y los usos, las competencias tecnológicas de los chicos de Univalle y también los usos que les dan a las tecnologías y cómo los podemos apoyar, asesorar e involucrar más en usos de tipo académico. Y está toda la parte de la inmediatez y el nomadismo, que bueno, ese también es un diálogo allí que no se cierra en los foros. A ver, no sé si, profe, no sé si quiere agregar algo más o si escuchamos de pronto a la profe Paola o al profe Oscar. Am, eh, Por mi parte ya, pues no, pues aquí habría mucho para hablar, pero pues sí, ahorita no, no. no, pues Digo, eso es lo rico también, ¿no? Sí, claro que sí, profe. Bueno, profe, gracias, gracias por la intervención. Profe Paola, ¿tiene micrófono? Sí, buenos días. Hola, Disculpa, profe. no había podido ponerlo. Tranquila. Buenos días. Bueno, yo he tenido las mismas reflexiones que la profe, ¿cómo se llama? La profe que Tatiana, acaba de hablar, Tatiana. Tatiana, de la profe Tatiana, porque me he encontrado directamente con ese tipo de dificultades en Univalle. Yo utilizo mucho internet pues, para interactuar con los estudiantes, sobre todo porque hay unos que no viven en Cali. Y, y tuve el caso de un estudiante pues, que tenía muchísimas dificultades para conseguir un computador, para poder estar en internet, un estudiante de Santander de Quilichao, y que también tenía dificultades para llegar hasta la universidad a hacer clase. Entonces, pues ese aspecto de la desigualdad frente a las nuevas tecnologías me parece muy, muy importante a tener en cuenta, y relacionarlo con la flexibilidad del trabajo que puede hacer uno pues a través de las nuevas tecnologías y de la virtualidad en la docencia. Es como el punto que quería como agregar. Vale, profe Paola, qué chévere escucharla. Profe Miriam, eh, quisiera agregar algo a lo que estamos conversando. Muy importantes y es una de las herramientas que yo más utilizo con mis estudiantes, pues porque doy unas materias que hay que fomentar y fortalecer el aprendizaje en ellos. Entonces nosotros, pues yo lo aprendí inicialmente como mentefactos, que era lo que nos enseñaban a nosotros, que era lo que, y al finalizar yo voy haciendo yo voy explicando y todo, y al finalizar la clase, siempre finalizamos con una estrategia que decimos nosotros de estudio para ellos. Y esa estrategia de estudio es hacer en el tablero eh, todo lo que se diría la parte del mapa conceptual
puntual, o sea, empezar qué fue lo más importante, por ejemplo, cuáles son las divisiones de la botánica, para que ellos así les queda más fácil ir y estudiar y tienen claro cuáles son los puntos en los cuales ellos deben fortalecer. Entonces, por ejemplo, como siempre hago fines de semana de estudio con ellos, siempre llevo es un mapa conceptual entre los cuales salen al tablero y empiezan a decir, bueno, esto, y empiezan a explicar cada uno de los puntos que está dentro de los mapas. Entonces, a mí sí me parece que es fundamental esa estrategia. Muchas gracias. Profes,